Dios les bendiga, buenas noches y feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres. Felicidades, mamás. Aquí tengo a dos mamás que son increíbles en mi vida. Mi mamita, a Rosa Carrasquillo, y tengo a mi esposita hermosa, la mamá de mis niñitas. Así que, Mi Sierra. exactamente, eso es una larga historia. Yeah. Sí. Entonces, les invitamos, si no has agarrado tu cafecito, mira, aquí tenemos ya listo nuestro cafecito, cortesía de mi hija Esther. Así que vamos a agarrar nuestro cafecito. Prepárate porque ahora vamos a estar hablando acerca de nuestro entendimiento del juicio de Dios. Es realmente el tiempo del juicio de Dios. Estamos realmente en el Apocalipsis. ¿Por qué sufrimos tanto y dónde se encuentra la bondad de Dios en todo esto? No te preocupes, el tema está espeluznante, pero esperamos que al final de esto, este cafecito te caiga como que estás listo para irte a dormir totalmente en paz. Así que vamos a ver cómo nos queda. De todas maneras, te invitamos a que interactúes con nosotros también. Puedes escribirnos en cualquier momento, hacer preguntas, lo que tú quieras. Este es un café bien relajado, así que prepárate, la vamos a pasar bien padre. Bueno, bendiciones y bienvenidos a Café para el Espíritu. Pues aquí estamos, Dios les bendiga, qué bueno que están con nosotros. Yo aquí pasé un día bien padre con mi mamá y con mi esposita. Y tenemos ya 3 personas que nos están mirando, no sé quiénes son todavía, pero ahorita vemos. De cualquier manera, los queremos mucho. ¿Quieren mandar un saludo? Sí, la pasamos súper bien ahora. Mi esposito cocinó desde ayer y se cansó mucho de tanto cocinar, pero estuvo muy rica la comida, así que la pasamos muy bien con mi tuti aquí. Así es. Así que Sí, así es. Así que el día de ahora, como les habíamos prometido, nosotros vamos a estar hablando de un tema un poco más serio el día de ahora. Por cierto, aprovechando que estamos hablando del Día de las Madres, si tú tienes alguna mami que se pueda beneficiar del tema que nosotros cubrimos de la libertad de la mujer, fueron tres cafecitos que nos echamos y les invitamos que lo compartan. De hecho, lo que puedo hacer por ustedes para que no se revuelvan en Facebook, porque Facebook tiene esta manera rara de andar poniendo los videos fuera de contexto o de orden. Nosotros tenemos un canal en YouTube, que es el canal de Café para el Espíritu, lo hemos tenido por años, pero ese canal también lo tenemos ahí para poder tener los videos en orden y para poder compartirlos. Entonces los voy a empaquetar, los voy a poner en una manera ordenada. Voy a poner una liga aquí en Café para el Espíritu para que lo puedas regalar a cualquier mujer que quiera saber acerca de su libertad, para que lo compartas a cualquier pastor que quiera ver en dónde está la Biblia, en dónde está en la Biblia para que ellos puedan tener más paz, para poder brindar a las mujeres su lugar también dentro de la iglesia. Entonces, con eso dicho, vamos a entrar a nuestro tema del día de hoy. ¿Ya tienes tu cafecito? Y estaba platicando con mi mamá ahora, y con mi esposita también. Ha sido un tema de toda la semana. Hemos hablado acerca de todo lo que la gente está poniendo en las redes sociales. Les voy a decir honestamente, no puedo ser neutral al respecto de ello. Es demasiada toxicidad que hemos visto acerca de posteos que es el fin del mundo, que ya todo se va a acabar, que el coronavirus es manifestación del apocalipsis y que ya un cierto individuo, ya saben que es el anticristo. Entonces son cosas muy feas y muy tóxicas que las hemos repetido por muchas edades. Hay muchas edades donde han tenido cada uno desde puedo hablar de la era de nosotros, de un tiempo atrás, en el año 2000, que pues cuando nos casamos mi esposa y yo, que estamos esperando que ojalá nos podamos casar porque parece que este es el fin del mundo,
con el Y2K. Luego un poquito más atrás, tuvimos otros problemas también fechas particulares donde se supone que el rapto iba a suceder también, el calendario maya, Nostradamus, los mexicanos tienen la culpa de que se acabe el mundo, todo eso, ¿verdad? Entonces, pero ciertamente es una tristeza que mucho de esto salga de la iglesia. La verdad no es justo, no es correcto, porque nosotros somos luz del mundo y somos sal de la tierra y no estamos llamados a traer miedo a nadie. Pero también fíjate de que hay preguntas que son muy válidas, muy, muy válidas. Te voy a contar una anécdota. Un día yo estaba viajando por causa de mi trabajo y estaba con un técnico, porque yo soy técnico también. Entonces, estaba viajando con un técnico y estaba hablándole del amor de Cristo. Fue una plática muy cordial y nada que estaba metiéndole el evangelio ahí a la fuerza, bien cordial. De hecho, creo que nos estábamos tomando un cafecito él y yo, estábamos comiendo algo. Entonces, empecé a hablarle del amor de Dios y justo me paró en el momento que empecé y me dice, Job, espérame un tantito. Dice, un día la compañía me mandó a África, a un valle que le llaman el Valle de los Niños. No me dijo dónde está, de estar cerca de Mozambique. Pero me dijo él de que llegó a ese valle y dice de que él le contaron la historia de que hubo una guerra civil, creo que fue una guerra civil, otro pueblo que llegó y arrasó con todos los varones del pueblo y a las mujeres y los niños los dejaron vivos, principalmente a los niños. Creo que fue a los niños. Y entonces le dijeron a los niños, ¿cuál parte de tu cuerpo quieres que te quitemos? ¿Te quitamos un brazo o te quitamos una pierna? Y a todos los niños del pueblo los dejaron mutilados. Y esto era más que nada para evitar matar a los niños, pero también para que los niños no se levantaran en armas y trataran de vengarse. Entonces, dice, cuando yo llegué y vi a la gente que le faltaba algo a cada habitante del pueblo, dice, yo rompí en llanto, dice, y no podía creer yo que haya un Dios habiendo tanto dolor en el mundo. Y la verdad es de que cuando él me contestó eso, yo lo dejé en paz. Por supuesto, seguí hablándole del amor de Dios, pero me desarmó en ese momento. Voy a serte honesto, me desarmó completamente y no supe qué contestarle más. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿dónde está el amor de Dios en medio de tanta oscuridad, del coronavirus, de tanto juicio? Íbamos a entrar en guerra no hace mucho tiempo, las cosas se pueden poner más negras, ya están diciendo que te quieren meter un microchip y que todo esto de la vacuna es una conspiración de teoría, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es la verdad? Aun si eso fuese verdad, ¿cuál es nuestra reacción? ¿De qué sirve saber tanto si uno está completamente imposibilitado a hacer absolutamente nada? ¿De qué te sirve estar preparado o saber tanto acerca de ello si no hay nada que puedas hacer al respecto? Entonces está el dilema de qué es lo que ¿dónde puedo encontrar el amor de Dios? ¿Dónde puedo yo encontrar el amor de Dios en todo esto? Pero al mismo tiempo, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo y qué solución ha dado Dios al respecto de todo lo que está pasando hoy en día? ¿Por qué hay tanta condenación? ¿Por qué hay tanto juicio? ¿Por qué hay tantas cosas que se están diciendo allá afuera? Yo no estoy seguro que aquí en las redes sociales es el lugar donde yo quisiera explicar un montón de teología y aburrir a la gente con un montón de ideas y de cosas así, pero sí podemos hablar cordialmente con un cafecito y tratar de comentar algunas cosas en una manera plana y llana acerca del amor de Dios. De hecho, te voy a contar otra anécdota y esto es nada más para empezar a correr nuestras ideas. Y créeme que estamos leyendo ahí los comentarios de todos, tenemos mucha gente que está saludando y los quiero mucho, pero si tienen preguntas, mira, ponlas allí y ahí interactuamos un poquito. Lo peor que puede suceder es que te digamos, no sabemos, pero te contestamos al rato. En fin, te voy a contar una anécdota particular de cómo la iglesia siempre ha sido así. Siempre hemos tratado de ser campeones de decir que Dios va a juzgar al mundo. Y vamos a hablar de alguien válido. Hubo una mujer en la tierra que se llamaba Mariah Woodworth Ether. De hecho, ¿me pasas ese libro, mi amor, el libro azul? Esta mujer se encuentra en este libro increíble que se llama, déjame ver,
God's Generals, los generales de Dios. Este libro fue escrito por un historiador, se llama Robert Liardon. Entonces, él escribió acerca de una mujer que se llamaba Mariah Woodworth Ether. Esta mujer fue una de las mujeres más poderosas que existieron sobre de la tierra. Y lo curioso es de que ella tenía un poder tan increíble, un poder tan grande de sanidad, de encuentro con Dios, de todo, que ella fue muy conocida, vivió en los tiempos de John G. Lake, vivió en los tiempos, esta es la señora, se ve bien viejita, pero bueno, esta es una foto de ella. Mira, se parece a mi abuelita. Ella. Entonces, esta señora increíble, tenía un ministerio tan inmenso y tan poderoso, pero al final de su vida, ella pronunció juicio de Dios sobre California particularmente. Parece que había mucha ofensa en aquel tiempo por el movimiento homosexual que estaba creciendo allí. Y era aproximadamente en el año 1906. De hecho, ella dijo que en abril de 1906 iba a haber un terremoto que iba a destruir completamente a San Francisco, principalmente a San Francisco. Lo curioso es de que esa profecía quedó. Y curiosamente vamos a darte un ejemplo de cómo el juicio de Dios viene sobre de la tierra, porque nosotros tenemos muchas maneras muy raras de pensar acerca del juicio de Dios. Pero efectivamente, creo que ya, no me acuerdo las fechas exactas, pero vamos a decir que el 14 de abril de 1906 era el día de la profecía. Y justo le falló por 2 días. Porque el 16 de abril fue cuando cayó el terremoto, y es un decir porque no me acuerdo la fecha exacta, pero 2 días después que ella pronunció la profecía, hubo un terremoto tan grande en San Francisco. En aquel tiempo no tenían la medida de Richter. Entonces fue allí donde ellos prepararon ya la escala de Richter a partir de ese terremoto, porque fue tan fuerte que devastó muchas de las casas en San Francisco, murieron cientos de personas. Yo creo que fue un terremoto tan fuerte como el terremoto de México en el 85, ¿84? 85. 85. A mi mamá y yo somos sobrevivientes de ese terremoto, junto con mi familia. Entonces, el terremoto en San Francisco fue tan fuerte como ese terremoto. Entonces murieron cientos de personas y después de eso, pues todo lo que pasó en San Francisco fue terrible, el cómo la economía se vino abajo, tuvieron que poner casas ahí para los damnificados, etcétera, etcétera. Pero el chiste es de que el juicio de Dios vino de otra manera. Y es otra parte que cuenta este libro que me encanta, porque justamente cuando esto empezó a suceder, vino entonces, esta es otra parte del libro, donde viene justo creo que eran 2 días después también del terremoto, empezó a haber otro tipo de terremoto, pero este no fue un terremoto físico, sino que cayó el avivamiento de Azusa en Los Ángeles. Y entonces el mismo centro de oscuridad que estaban tratando de pronunciar el juicio de Dios, Dios lo creó en el centro de avivamiento mundial, dentro del avivamiento de Azusa. Ahí es donde está la historia de William Seymour, donde empiezan a salir todas estas aventuras de gente que recibió la gloria de Dios y se fueron de misioneros a tantas partes del mundo. Pero vamos a ver otra vez la percepción, gracias mi amor, la percepción del juicio de Dios de acuerdo a la gente. Resulta que William Seymour tenía una secretaria y esta secretaria había muchos celos ministeriales. Es una historia muy larga para contar en tan poquito tiempo. Pero habían celos ministeriales porque ahí está Dios y en mi iglesia no está y yo no sé qué tanto. Otro ministro que vino y miró y toda la cosa y pensó que no era de Dios lo que estaba pasando allí por las manifestaciones de la gente, se ve medio loco, no estoy de acuerdo. Entonces la secretaria que estaba ella encargada con las listas del correo que salía a los misioneros que habían salido a todas partes del mundo de allí de Azusa, en aquel tiempo no había internet, entonces tenían que contactarlos por medio de cartas. Entonces la secretaria, toda llena de justicia dentro de su corazón tal vez, o de celos, simplemente agarró la lista y se fue con ella. Y al partir ella con la lista, se murió el avivamiento. Simplemente las cartas dejaron de ir hacia los misioneros, todo el mundo pensó que se acabó el avivamiento y ahí quedó. Y es una cuestión triste de ver cómo nosotros podemos
echar a perder algo que Dios está haciendo en el mundo por causa de nuestra percepción errónea de lo que es el juicio de Dios. No sé si quieren añadir ustedes algo al respecto. ¿Qué piensan? Pues es interesante cómo como dices tú, de la percepción del juicio de Dios, porque a veces pensamos que Dios juzga de la manera que nosotros juzgamos, como cuando vemos que alguien hace algo malo, nosotros inmediatamente, oh, no, castigo, castigo. Y a veces Dios, pues puedo decir que yo lo he hecho también, nuestro sentido de justicia humana, pero la Biblia dice que Dios no nos da lo que nos merecemos. Quiere decir que Dios es un Dios misericordioso, porque en realidad ninguno de nosotros no nos merecemos nada, porque todo el tiempo estamos fallando y la justicia de Dios es increíblemente algo tan alto a donde llegar, que todos fallamos, todos le erramos al blanco, ninguno damos el ancho a llegar a ser justos en nuestras propias fuerzas. Entonces, gracias a Dios, porque el Señor no nos da lo que nos merecemos. Porque si nos diera lo que nos merecemos, entonces sería una cosa totalmente diferente. Entonces, sí, yo creo que ninguno de nosotros podemos decir o llegar a saber cuál es la justicia de Dios. La justicia de Dios, yo creo que a veces se ve en amor, como dice en el libro de Romanos capítulo 2, como dice que y eso es una cosa que a mí me ha llegado mucho, porque el Señor fue el que me mostró ese versículo. Cuando yo decía, ay, esta persona sigue haciendo esto y si no va a aprender hasta que algo malo le suceda. Esa persona no va a aprender hasta que algo malo le suceda. Y el Señor me recordó, me llevó a ese versículo donde yo decía, pues para que una persona se arrepienta, ¿qué necesita? Que lo castigue, que Dios lo castigue para que se arrepienta. Y el Señor me mostró en la palabra, me llevó a ese versículo donde dice que es la bondad de Dios que trae al pecador al arrepentimiento, no el juicio o el juicio que pensamos nosotros o el juicio que nosotros le quisiéramos mandar a esa persona, pero es la bondad de Dios la que trae al pecador al arrepentimiento. Entonces, cuando el Señor me mostró eso, yo dije, wow, yo he estado maldiciendo a esas personas, a esa persona, he estado maldiciendo porque yo estaba mandando juicio, esperando juicio, que algo malo le pase, pero cuando yo cambié mi oración y empecé a decir, Señor, enséñale tu bondad para que se arrepienta. Cuando empecé a orar así, a hablar, pronunciar palabras de bendición, empecé a escuchar noticias de que el Señor estaba siendo bondadoso y esta persona le estaba yendo mejor y estaba siendo exitosa, y como resultado de ver la bondad de Dios, esa persona se arrepintió y vino a Cristo. Entonces, no necesariamente el juicio de Dios es como nosotros pensamos. Yeah. Claro. Definitivamente podemos ver, y lo estábamos comentando hace rato, podemos ver a través de la Biblia que nos hemos acostumbrado a ver a un Dios terrible que siempre está dispuesto y más rápido que inmediatamente pronto a castigar. Pero no es así. Y el ejemplo más evidente que yo puedo mencionar es lo que sucedió con Nínive. Nínive era una ciudad tan perversa y llena de maldad. Si nos ponemos a ver, no queremos hablar de la maldad, pero si vemos históricamente, fue un pueblo tan sanguinario, tan salvaje, que la ira de Dios, se puede decir que pudo haber derramado sobre Nínive justamente, ¿verdad? Justamente en la justicia de Dios. Sin embargo, cuando vino el profeta y les dio la palabra de Dios, la palabra de condenación, todo el pueblo se arrepintió. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? El profeta, y esa es la posición que nosotros como iglesia muchas veces tomamos en mi parecer, porque el profeta entendió que ellos estaban haciendo mal, recibió la palabra, inmediatamente quería ver justicia, quería ver la destrucción, no contento solamente con venir y decir te vas a morir porque estás en pecado. Él quería ver la destrucción y él se enojó muchísimo cuando no fue así. Cuando Dios vio el arrepentimiento del pueblo, Dios cambió eso.
porque Dios es un Dios de bondad, un Dios de amor. No es que se equivocó. Dios siempre va a reaccionar al arrepentimiento. La Biblia dice que el corazón humilde delante de Dios, Él no lo va a desechar. Y ahí está el mejor ejemplo. Aun cuando en el Antiguo Testamento decimos, se ve un Dios que está siempre lleno de ira y con la mano dispuesta para destruir, no es así. A través de toda la Biblia nosotros podemos ver cómo la bondad de Dios se manifestó tanto con Adán y Eva, que no fueron destruidos y fueron los primeros, sino que recibieron la oportunidad de seguir adelante con su vida y con entender la relación con Dios. Ahora Dios se pone en la posición de que el hombre pueda comunicarse con él. Yo le decía a mi hijo, a mí me sorprende mucho que desde el principio la humanidad supo de Dios, aunque todavía en el tiempo de Job, por ejemplo, que existió antes que Moisés, todavía no había una ley, todavía no había una palabra que seguir, pero la gente sabía de la existencia de Dios, porque Él se manifestó siempre con su bondad, supliendo la necesidad de los hombres estando ahí para ellos. Y a través de la Biblia, ese conocimiento de Dios los llevó a entender que había un ser supremo que estaba al cuidado de ellos. Y desde ahí, entonces, la gente, la humanidad, el corazón sabe cuál es la diferencia entre el bien y el mal. Y eso es bondad de Dios. Sí, de hecho, bueno, hay una pregunta aquí en el Facebook, la están escribiendo en inglés. No sé si es mi hermanita Hasbun que la puso allí. Dice, ¿creen que esto fue hecho para probar la voluntad de Dios que Dios nos está dando a nosotros? Bueno, es algo importante el poder ver esto de la siguiente manera, porque nuestra percepción de cómo la voluntad de Dios es y cómo el carácter de Dios es, porque todo esto apunta a la percepción del carácter de Dios. Entonces, el conocer cómo Dios es una de las cosas más importantes de tu vida. Claro. Mi pobre iglesia ya han de estar cansados de tanto que cito a A.W. Tozer. Este es otro libro, ¿verdad? A.W. Tozer. Este se llama The Pursuit of God, pero yo voy a hacer una cita directa de de Dios, ¿no? O persiguiendo a Dios. Dice Nixon, Dios siempre habitó en medio de su gente. Amén. Entonces hay una cita por parte de este hombre, de A.W. Tozer, y esta cita es del libro El conocimiento de lo santo. Y fíjate bien lo que dice. No te quiero aburrir, pero fíjate. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Yes. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos de Dios es lo más importante de nosotros, porque como piensas cómo Dios es, así te vuelves. Lo que es más importante, mira acá, esto yo no lo había leído, que dice, ¿qué viene a la mente cuando piensas sobre Dios? ¿Podríamos predecir con certeza el futuro espiritual de un ser humano solamente por esa pregunta? Dice, y si fuéramos capaces de conocer con exactitud lo que piensan sobre Dios los más influyentes de nuestros líderes religiosos, podríamos predecir con bastante precisión a dónde la iglesia va mañana. En pocas palabras, si nuestros líderes religiosos están constantemente diciendo que el mundo se va a acabar, que el juicio de Dios viene, que todo esto ha estado ocurriendo desde hace rato, mis amados. Y nosotros estábamos platicando en el café anterior, que fue lo que empezó a desplegar de toda esta conversación, de que, ¿tú te acuerdas, mami? Un pastor que vimos hace muchísimos años, él predicaba de que de 1986 no pasábamos nosotros. Y era más que nada porque ya venía el rapto y todo lo demás. También hay gente que hemos oído de diferentes fuentes y algunas me constan porque lo he escuchado de primera instancia de algunas personas. Una persona que terminó en el hospital por una crisis nerviosa porque ya el anticristo ya venía. Otra persona que se quitó la vida porque ya no hay esperanza. Quítale la esperanza de vivir a la gente y pueden cometer cosas atroces. Esta persona se quitó la vida porque le quitaron la esperanza, se acaba el mundo, el anticristo viene mañana, el rapto va a ocurrir y no hay razón de vivir. Cosas bien reales. Cuando yo estaba joven, las decisiones que yo tomé, yo nunca
quise cursar muy lejos mi colegiatura porque ya viene el Señor. ¿De qué me sirve estudiar tanto si ya el Señor llega? Y yo voy a hablar de este cafecito súper cargado con cafeína más al rato, pero ese no es el tema del día de hoy. Estamos hablando de la bondad de Dios. Pero nuestra percepción, si nuestros líderes religiosos están constantemente metiendo estas ideas en nuestra cabeza, y no que todo es erróneo, no me tiren tomatazos todavía, no todo es erróneo, pero es una cosa puesta en un realce erróneo porque no es el todo de la escritura, es un periférico. Cosas periféricas, lo esencial es la salvación en Cristo, es que caminemos en esta tierra, como decía uno de mis pastores, vivir la vida cristiana victoriosa, que realmente traigamos fruto al Señor en aquel día que lo vayamos a ver, pero el resto es periférico, que si te bautizas a la derecha o a la izquierda, que si en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que si el rapto va a ocurrir o no va a ocurrir, que si Dios, que si va a haber tribulación, no tribulación, en medio de la tribulación, no todos tienen tribulación. Todo eso son periféricos. Que si ya estamos en el infierno. Que si ya estamos en el infierno. Y bueno, entonces, ahí en gustos se rompen géneros, en doctrina se rompen géneros, y todos vamos a proteger la discusión desde nuestros castillos intelectuales. Pero realmente la Biblia es bien simple, y lo que queremos nosotros hacer es traer a todo mundo las raíces y ver lo que es blanco y negro. En la Biblia hay muchas cosas tenues. Y uno de mis pastores decía con mucha sabiduría, nunca dejes que aquello que es gris reescriba lo que es blanco y negro. Hay verdades en la escritura que son blanco y negro, como por ejemplo, es gris cómo Dios va a venir otra vez a la tierra. Es gris cómo Jesús va a regresar, pero va a regresar. Eso es blanco y negro. Entonces yo no voy a dejar que una cosa tenue venga y reescriba lo que es blanco y negro. Ahora, que el Señor va a venir en la manera en la que Él vaya a venir sigue siendo gris, pero lo que es blanco y negro es que yo tengo que estar trabajando, sea que Él venga de la manera en la que me predicaron que iba a venir, o sea que Él venga como Él quiera venir. Está esa cuestión que es blanco y negro, a lo cual yo no tengo excusa de fallar. Si yo llego al cielo, vamos a hacer una suposición, si yo no creo en el rapto, pero yo llego al cielo porque yo tengo a Cristo como mi Salvador y yo hice la obra en esta tierra, no importa que yo haya llegado al cielo y que no creí en el rapto, yo llegué al cielo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es mi Salvador, es mi único Salvador. No hay nadie que no se va a ir al cielo porque no creyó en el rapto. Esas son cosas periféricas. Y desde cerca del rapto vamos a hablar en otro cafecito, porque esto es otra conversación que tendremos en algún otro momento. Y es muy educativo para todos, muy educativo para nuestra iglesia, etcétera, etcétera. Pero regresando al asunto de la bondad de Dios y al asunto de cómo nosotros percibimos a Dios. Así como Tozer dice, si yo puedo agarrar al líder religioso y puedo yo ver lo que él está predicando a la gente, entonces yo puedo ver hacia dónde la iglesia se aproxima pronto. Entonces, vamos a poner, en el tiempo del Jesus Movement y en el tiempo de la Primera, Segunda Guerra Mundial, se levantó mucho esta doctrina acerca del rapto, del anticristo, de todo esto y de la gran tribulación. Entonces la gente estaba tratando de buscar un escape porque había un sufrimiento muy grande. Para la gente de la Primera Guerra Mundial, ellos creían que realmente el fin había llegado. Nosotros no estamos en una guerra mundial, pero sí estamos en una pandemia mundial. Entonces, en nuestro tiempo estamos creyendo que el fin llegó otra vez. Se está repitiendo la historia una vez más. Pero ¿qué crees? Estamos aquí todavía. El fin no fue en la Primera Guerra Mundial. Y lo que ocurrió es que como la gente ya estaba lista y con las manos puestas en las maletas, entonces dejaron descuidar el mundo por una generación entera. ¿Ve lo que estoy tratando de decir? Agarraron algo que era gris y entonces reescribieron lo que era blanco y negro porque ellos ya estaban listos para zafarse de la tierra e irse corriendo. Entonces nosotros no podemos repetir el mismo error otra vez. La tierra, mientras nosotros tengamos aliento y estemos aquí respirando, cada segundo que estamos aquí tenemos una responsabilidad por toda la gente que está aquí en el planeta. Te voy a explicar por qué es esto importante y creo que ya me adelanté. Si yo hubiera tenido la oportunidad de hablar con mi amigo otra vez, el amigo que me preguntó cómo es posible que Dios exista habiendo tanta maldad en la tierra. Donde quiera que hay oscuridad es porque una luz no se ha prendido. Porque una vez que una luz se prende, la oscuridad no tiene chance. Rompe la oscuridad.
Entonces, si yo pudiera hablar con mi amigo otra vez y yo pudiera decirle, ¿sabes qué? Realmente toda esa atrocidad que sucedió allí es por causa nuestra, por causa del hombre. Así es. Llegamos a tantas cosas tan horribles porque Dios nos ha encargado este planeta y nosotros hemos llevado tantas malas decisiones. Pero mientras que una parte de la iglesia está esperando que Cristo regrese a arreglar todo este desbarajuste, yo en mi corazón yo creo que Dios está rehusando regresar porque Él quiere que la iglesia se mueva porque Él ya dejó una respuesta. Él mandó a Cristo como la luz del mundo y entonces Jesucristo cuando Él se fue a la diestra del Padre dice, ahora ustedes son la luz del mundo y viene y nos toca a todos nosotros y ahora ya no es un Cristo, son toda la bola de Cristos que habitan dentro de la iglesia, por decirlo así. Es el Espíritu de Cristo habitando por toda la iglesia que ahora es la respuesta al mundo entero. Pero si el Cristo que vive en mí no sale para ninguna parte, está atrapado aquí adentro, como decían a mis pastores, el Espíritu Santo está aquí adentro, pero Él quiere salir de aquí adentro. Él quiere ir a alcanzar al perdido, Él quiere hablar de la bondad de Dios, Él quiere, etcétera, etcétera, pero no lo dejamos, contristamos al Espíritu Santo, no hacemos la obra de Dios, es algo simplemente deplorable. Y eso fue lo que sucedió en el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Todo el mundo tenía al Cristo de la gloria en un avivamiento del Jesus Movement, pero hubieron grandes movimientos evangelistas y todo esto, pero no toda la iglesia respondió. Mucha de la iglesia por esa manera de pensar tuvieron las manos puestas en las maletas en lugar de poner las manos en el arado. Entonces se vuelve algo contraproducente porque si el Señor regresara ahora y viera lo que estamos haciendo con el planeta, es con mi mamá, ¿qué andabas haciendo si yo te mandé que arreglaras tu cuarto? Ah, estaba esperando a que llegaras. ¿Me llevas a la tienda? ¿Qué me llevas a la tienda? Ahorita te voy a dar. Y es honestamente, si nosotros como padres reaccionamos así, Dios nos puso a cargo de este planeta. Si Dios dijo hágase la luz y la luz todavía está, ¿tú crees que cuando Dios dijo sojuzgar la tierra, dominar sobre ella, ¿tú crees que ese mandamiento se perdió simplemente porque la regamos en el huerto del Edén? Por eso Jesús le quitó las llaves al diablo, por eso ya no hay príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo fue príncipe de este mundo, pero ahora Jesús es el rey de la tierra. Él no quitó esas llaves al diablo, él no tiene más tiempo, él no tiene más poder, no tiene más dominio y autoridad, porque Jesús ya lo venció en la cruz. Y él ahora nos dio las llaves a nosotros y ahora nos regresó a ese dominio original. Y nos dijo, ahora, aquí están las llaves, no las vuelvan a perder. Vayan y hagan lo que yo les dije. Tal vez estos son nuevas para muchos de ustedes, pero adelante. Es bien sencillo lo que dijo Jesucristo. A mí me envió el Padre. ¿A qué vino Jesús? A mostrar el amor de Dios. Vino a mostrar el rostro de Dios. Él fue el que nos enseñó a llamarlo Padre, ¿verdad? Entonces, dice, así como me envió mi Padre, así ahora los envío yo a ustedes. El mismo trabajo que hizo Jesús, que sí vino con un mensaje radical de cambio, de inclusive cuando habló de lo que iba a suceder en el año 70 de nuestra era, que todo Israel fue destruido y fue enviado a otros lugares. Fue algo terrible. Jesucristo lo anunció también, pero no lo anunció sin esperanza. Y nosotros, eso es lo que creo que hemos fallado como iglesia. Nosotros somos, Jesucristo en nosotros es esperanza de vida. Y nosotros lo que hemos hecho como iglesia en general es hablar de destrucción, hablar de juicio, hablar de condenación, pero ¿dónde está el anuncio del amor de Jesús y la esperanza que Él es? Así es. Entonces, estábamos platicando hace un momento acerca de el carácter de Dios y la bondad de Dios. Bueno, ya contestamos que hay tanta maldad en el mundo porque la iglesia lleva esa luz. Podríamos nosotros coincidir en eso. Es lo que es blanco y negro. O sea, sí, Cristo va a regresar algún día y Él va a venir a hacer justicia y va a establecer completamente su dominio aquí. Pero Jesús ya vino una vez y Él dijo, yo traje mi dominio conmigo. Eso lo vamos a hablar tal vez en el próximo cafecito. Vamos a hablar del reino de Dios. Pero Jesús ya trajo su dominio. Y Jesús no lo ha quitado de la tierra, como muchas personas lo piensan o lo predican así. Jesús no ha quitado su dominio de la tierra. Entonces, lo que la gente no contaba, ni los judíos ni los cristianos han contado,
es de que el dominio de Dios es progresivo, no es de un día para otro. La tierra nunca va a cambiar de un día para otro. Aun cuando Cristo venga, tiene que ser un proceso. Entonces, este proceso ha continuado, así como Dios ha revelado más de su rostro. La iglesia está continuando recibiendo más de esa revelación de Dios y caminando cada vez más en cómo Dios está manifestando las cosas, y el reino de Dios va a ir avanzando. ¿Y qué crees? Algún día Cristo va a venir, ese reino va a seguir avanzando. ¿Qué crees? Algún día toda la iglesia, toda la tierra estará llena de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. ¿Y qué crees? Todavía va a seguir progresando ese reino. ¿Y qué crees? Algún día vamos a ir a alcanzar todos esos planetas sin vida, y a lo mejor Dios nos permite alcanzar todo eso con el reino de Dios. ¿Qué crees? Va a continuar avanzando el reino de Dios, porque dice en el libro de Isaías que el imperio de nuestro Jesús no tendrá fin. Amén. No tendrá Amén. fin, y la tierra no es infinita. El reino de Dios va a continuar adelante, y es algo glorioso si te fijas. O sea, realmente el plan de Dios es tan supremo y tan superlativo que nosotros no tenemos ni idea de cómo es. Así es. Pero en fin, entonces, si sabemos que ahora nosotros somos esa luz que se tiene que prender, ¿verdad? Para que la oscuridad huya. Eso requiere que tú y yo seamos misioneros donde quiera que estamos, donde quiera que haya oscuridad, y nosotros hagamos la diferencia. No quiere decir que mañana te vas a lanzar de misionero al África, sino que quiere decir que hagas la diferencia donde tú estás, donde tú estás. Pero entonces, ¿de dónde viene tanta onda de que es el fin del mundo y que Dios está enojado conmigo? Está contento con que yo me convertí al evangelio, pero está listo para tirar el látigo y el chicote porque ya estoy adentro, pero ya Dios me quiere castigar por cada error que yo cometo. Bueno, entonces es curioso porque nosotros agarramos mucho de este lenguaje del Antiguo Testamento. Tú lees el final de Números, el final de Levítico. Híjole, es bien duro de pasarlo, porque habla acerca de Dios dando órdenes de ejecución. Ves el genocidio más grande que ha existido en la historia de la humanidad, que fue la Noé, destrucción. la destrucción de toda la tierra en los tiempos de Noé, el diluvio. Entonces, tú puedes ver cómo Dios está tratando de preservar que la humanidad continúe, que la maldad no reine para siempre. Tú ves lo que hizo con Adán y Eva, los sacó del huerto del Edén para que la maldad no reinara para siempre. Porque si Adán y Eva agarran de ese fruto y se lo comen, ahí quedan en ese estado caído y destructivo por el resto de la eternidad. Y eso es lo que Dios no quiere. Entonces viene ahora a lidiar Dios con una edad que nosotros no sabemos nada de ella. Pero entonces Dios tiene que lidiar con ellos, y entonces tiene que traer el diluvio para reiniciar la humanidad otra vez. Y dice la Biblia de que a Dios le pesó en su corazón. Esto no fue una decisión fácil, esto fue muy difícil para él. Y tuvo que reiniciar la humanidad, y aunque la maldad permaneció preservándose en el ser humano, de todas maneras hubieron diferentes maneras en las que Dios tuvo que tratar con la humanidad. Este es el problema. Cuando nosotros vemos la Biblia 2000 años después, la vemos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y cuando nosotros vemos la Biblia así y queremos juntar todos los libros de la Biblia, entonces nosotros pensamos, bueno, el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que como Él hizo eso, entonces Él va a hacer esto aquí. Entonces esto es un problema, porque Dios no trató con el ser humano de la misma manera en sus tiempos o en sus eras. Entonces vamos a separar nada más, vamos a suponer que todo este cajón que tengo aquí, o todo este conjunto, es el Antiguo Testamento, y este es el Nuevo Testamento. Entonces, yo tengo el Antiguo Testamento, y los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, para aquellos que son pastores o que son letrados en esto, este es el Pentateuco, ¿verdad? Entonces aquí está, y en esto ni aún así yo lo puedo dividir, la Biblia no me ayuda. De hecho, la Biblia ni siquiera está en orden cronológico. Hay libros, por ejemplo, hay profetas que están hablando del exilio, de la destrucción de Jerusalén por Babilonia, y hay otros que están hablando de la destrucción de Jerusalén por los romanos, porque hubieron 2 destrucciones del templo. Entonces, por lo menos las más importantes. Entonces, no me ayuda. Pero si yo puedo dividir la Biblia en los tiempos en los cuales Dios lidió con el hombre, entonces yo puedo separar el tiempo que Dios habló con Noé. Imagínate, y agarro todos los libros o todo el conjunto de lecturas judías que hablan acerca
de la creación, el tiempo de Adán y Eva, el tiempo de Noé, y considero eso el pacto de Dios, porque la Biblia es un récord de pactos. Entonces el primer pacto fue con Noé, y ahí va Noé, ¿verdad? Entonces digo, bueno, este es el pacto con Noé, aquí es donde Dios tuvo que lidiar con la humanidad de esta manera. Entonces después de Noé viene otro, con el que Dios hace un pacto, que es con Abraham. Entonces ahora viene Abraham y agarramos los libros o el conjunto de libros que hablan acerca de Abraham, y esto es otro canon, otro conjunto de libros. Ahora está Noé, está Abraham. Después de Noé y Abraham vino otro conjunto que ahora habla de el pacto con Israel, que fue a través de Moisés. Entonces este es Moisés y aquí está el pacto de Dios con ellos. Entonces Dios tiene que lidiar con la humanidad de esta manera y de esta manera. Vamos a dejar esto aquí en un momentito. Entonces, imagínate, tiene que lidiar aquí con Noé, y Dios está dando un pacto de amor, simplemente. Imagínate, la próxima vez que Noé ve una nube en el cielo después del diluvio. ¿Te lo puedes imaginar? Entonces Dios habla con Noé y le dice, no te preocupes, nunca más voy a volver a hacer esto. Ese es un pacto. Es más, voy a dejar mi arco iris para que te acuerdes, nunca más voy a volver a hacer esto. Ahí va el primer pacto. Después va el pacto con Abraham. Te quiero tanto, eres tan especial para mí, me has mostrado que me eres obediente, en ti bendeciré a todas las naciones, y es más, aquel que yo he escogido va a venir de tu linaje, y habla acerca de Jesús. Es algo increíble que Dios puede amar a un ser humano de tal manera. Entonces pasa allí, entonces viene el siguiente, que es Moisés. A Moisés se le ofreció un pacto bien particular. ¿Me pasas el primer conjunto, mami, por favor? Entonces a Moisés se le ofreció un pacto, y Dios está hablando con nosotros, está hablando en nuestro idioma, ¿verdad? De una manera que nosotros entendamos. Entonces a Israel Dios le ofreció un pacto de amor. No. De hecho, esta es la estatuita que pusimos nosotros en nuestro pastel de matrimonio. ¿Tiene cuántos años? Tiene 20 años que está con nosotros. Bueno, este es el pacto que Dios le ofreció a Israel en el monte Sinaí, después de que lo sacó del Mar Rojo y les dijo, mira, este es el pacto que yo te presento. Este es el mismo pacto que le presentó a Noé, el mismo pacto que le presentó a Abraham, y se lo ofreció también a Moisés y al pueblo de Israel. Le dice, vengan al monte, vengan a conocerme, vengan a verme. Si lees en el Éxodo, nada más dijeron que no, pero si lo ves en el libro de Deuteronomio, te da la historia completa y te muestra cómo el corazón de Dios se compunge, cómo rompen el corazón de Dios diciendo, no, tú vemos el monte tronando y humeando y todo, no, tú eres espantoso. Inclusive Moisés dijo también eso, yo estoy aterrorizado y me derrito por dentro, yo no puedo acercarme a Dios con tanta confianza porque Él es increíblemente sublime y grande y peligroso también. Él es peligroso. Entonces, dice, no, yo no me quiero acercar allí. Entonces el pacto, el pueblo de Israel lo rechaza, ya no sirve el pacto. Entonces ahora, de este pacto de amor que no se pudo, entonces ahora hay un pacto de negocios. Esta es una balanza que me regaló, creo que me la regaló Sandy Macías. Es una balanza, es un pacto de negocios. Entonces este pacto de negocios queda ahora como el pacto que queda allí, y Dios está hablando en nuestro lenguaje porque de esta manera los pueblos hacían pactos. O era un pacto de amor o un pacto de alianza, o venía otro pacto más. Entonces en este pacto es, tú haces un trabajo, yo hago otro trabajo, estamos haciendo un pacto de negocios. Y aquí es donde empezó el pueblo de Israel. Empezaron con un pacto de negocios, pero resulta que ellos fallaron completamente su lado del pacto. Entonces ahora Dios tiene que hacer cosas bien horribles, porque Él tiene que arrasar con pueblos enteros, tiene que arrasar con ellos también, porque ese es el pacto que Israel escogió. Dios no escogió ese pacto para ellos. Es un pacto feo y es un pacto que Israel escogió. Entonces yo no quiero traer la ley levítica a nuestro tiempo. Mucha gente dice que hay que traer la Biblia de regreso créeme, honestamente hablándote, no es toda la Biblia. Porque yo no quiero en ninguna parte tener que discutir por cuánto dinero yo voy a vender a mi hija. O no quiero ver en ninguna parte qué le hago al neighbor, al vecino que no quiera quemar un cordero y yo tenga que agarrar y tirarle una pedrada para matarlo porque no me dejó quemar mi corderito. ¿Ves? O sea, todo esto tiene un tiempo en el cual funcionó, que era
congruente y era particular para el tiempo en que la gente vivió. Pero este pacto de negocios se quebró también. Y entonces ahora viene el pacto de vasallo. Y este es en el pacto donde yo estoy bajo opresión, porque ahora un rey me ha conquistado y si yo no hago lo que ese rey me dice, entonces me cae encima el rey. Y esta es aquí donde Dios se ve como villano. Es aquí donde Dios tiene que ser el ejecutor de pueblos, el ejecutor del mismo Israel. Tiene que dejar que el pueblo de Israel muera y tiene que venir y arrasar con todo. Y lo peor, tiene que venir y acabar con esta ley. Esta ley a Dios no le gustó. Y Dios tenía que acabar con ellas. De lo que habla en el libro de Hebreos, que esto se va a acabar, que ya viene el fuego, que ya se va a acabar todo. Mateo 24, donde Jesús empieza a hablar claramente, dentro de esta generación todo esto va a ocurrir. Escúchame bien, dentro de esta generación todo se va a acabar. No toda la gente lo creyó. Tuvieron solo 2 horas para irse. Fíjate bien en Mateo 24 lo que dice. Lo puedes ir y lo puedes buscar en tu Biblia. Jesús dice, pidan que esto no suceda en invierno. Espérame tantito, en invierno. Piénsalo, usa un poquito de sentido común. Por favor, jálate de la religión un momentito. Piénsalo con un poquitito de sentido común. Dice Jesús, pidan que su vida no sea en invierno. ¿Tú sabías que mientras es invierno aquí en Estados Unidos, en Argentina y en Brasil es verano? ¿Tú sabías eso? Porque las estaciones son hemisferiales. Entonces el invierno no es en todo el planeta. Espérame, entonces no estamos hablando de una crisis mundial. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una crisis regional. No es mundial. Hermano, pero las profecías... No. Jálate tantito y usa un poquitito de sentido común. Estoy hablándote en buena onda. Luego dice que no sea en sábado. Pide que la huida no sea en sábado. Entonces, y eso es porque los judíos iban a tener que quedar atrapados allí. Y cuando la abominación de la desolación, que habla en el libro de Lucas, que es toda esta bola de soldados que se ponen a sitiar a Jerusalén, todo esto está escrito por Flavio Josefo, que él empieza a poner toda la historia de cómo los soldados romanos rodearon y sitiaron Jerusalén. Y fue la gran tribulación de la que habla la Biblia que le ocurrió a los judíos y nunca hubo una tribulación así y nunca más la va a volver a ver, de acuerdo a lo que estaba escrito, de lo que Jesús habló y lo que habló Flavio Josefo. A lo mejor aquí pierdo muchos amigos, pero es lo que yo veo claro en la Biblia, porque la Biblia, tú no puedes hacer que la Biblia diga algo que no dijo. Cuando tú lees la palabra de Dios, tienes que entender lo que Dios le dijo al receptor del verso, no lo que tú quieres que diga. Entonces la Biblia yo tengo que ver hacia quién fue dirigida, hacia qué grupo fue dirigido y lo que originalmente la Biblia quiso decir. Hermano, entonces, ¿me va a decir que Mateo 24 se trata de la caída de Jerusalén? Exactamente, porque terminaron ellos en este pacto. De hecho, la caída de Jerusalén no ocurrió ni en sábado, ni ocurrió tampoco en invierno, sucedió en verano. Y tuvieron solo 2 horas para escaparse los judíos, solo 2 horas para irse de allí. Y es una historia más larga de lo que te estoy contando. Pero finalmente ellos lograron, aquellos cristianos que creyeron en la profecía de Jesús, se escaparon y no murieron en esa terrible caída. ¿Quieres leer libros al respecto? Te puedo recomendar algunos libros bien padres, están en inglés. No, hay algunos que ya están en español. Pero es ver la Biblia realmente con documentación histórica y dejar un poquito toda la religión y tratar de empezar a reescribir nuestra teología, de ver realmente lo que Dios quiere. Esto no es con el propósito de tratar de meterte otra cosa en la cabeza o que abandones lo que has creído o lo que sea. No, esto es con el propósito de que aun si tú sigues creyendo que va a ser un desastre futuro, lo que va a suceder, que tú no descuides lo que es blanco y negro. Trabaja hasta que el Señor regrese. Amén. No te dejes llevar por el profeta que dijo de repente que mañana se va a acabar el mundo, que el coronavirus es juicio de Dios, que todo esto. Mira, para entender el juicio de Dios, ya entendiste lo de los pactos, ¿verdad? El pacto de amor, el pacto de negocios y el pacto de vasallo, que es el como los pueblos de aquel tiempo están lidiando y Dios tiene que hablar nuestro lenguaje, porque esta es la era en la que Dios está hablando con nosotros. Thank you. Okay. Entonces está el pacto con Noé, el pacto con Abraham y el pacto con... el pacto con Moisés. Entonces, el pacto con Moisés, aquí está, mira. Entonces viene un pacto más, que es el pacto con el amado dulce cantor de Israel. ¿Quién es? A ver. David. Exactamente. Entonces viene el pacto con David, aquí está David.
Y entonces Dios, David le dice a Dios, te amo tanto, te quiero tanto, te anhelo tanto, que yo quiero traer tu arca a mi casa y quiero poner en el patio de mi casa y que todo el mundo te adore en mi casa. Eso es otro cafecito. Pero entonces llega Dios y le dice a David, y te quiero hacer una casa a ti, Señor. Una casa majestuosa, una casa, y se pone bien emocionado David. Y de repente Dios le dice, ¿me quieres hacer una casa a mí? ¡Qué mono! Oh, how cute. Pero a mí no me hacen casas. Yo no necesito casas. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a hacer una casa. Y de hecho, mi hijo va a venir de tu linaje. Otra vez, porque Dios ama tanto a una persona que puede traer algo hermoso. Y entonces, ¿qué crees? Dios hace otro pacto de amor con David. Y entonces ahora este pacto de amor viene a traducirse del pacto de Noé, del pacto de Abraham, viene a brincar. También habla mucho en el antiguo pacto, en el pacto mosaico, pero ahora viene a hablar con más fuerza en el pacto de David y habla acerca del último pacto, que es el pacto con Jesús. Jesús es el que viene a darnos la recompensa o la promesa de todo lo que Dios prometió a personas que Él amó. No fue por seguir leyes, es por lo que Dios prometió y por lo que Él es capaz de hacer. Yo hice la pregunta en el cafecito anterior, ¿será capaz la sangre de Cristo de salvar la nación en un día? De salvar una nación en un día. ¿Es capaz Dios de hacer al mundo renacer otra vez? ¿Es capaz Dios de traer un nacimiento de nuevo al mundo entero? No porque las profecías dicen, no es eso lo que estoy preguntando. Estoy preguntando si la sangre de Cristo tiene el poder para poder redimir al mundo o no tiene el poder para poder redimir al mundo. Pero el mundo no quiere. Es porque no hemos salido allá afuera a hacer nuestro trabajo. ¿Cómo crees que la gente nos va a querer escuchar si le estamos diciendo a la gente que se va a morir quemada mañana? O sea, por un lado le estamos diciendo que sí, que vengan al Señor, que les dulce, que les tierno, no que sus problemas se van a resolver, no que todo es rosas, no me malentiendan. O sea, que Dios está en el negocio de salvar y bienvenir a la gente, de amarlos. Pero por el otro lado estamos diciendo, ya, Dios te va a juzgar y bríncale porque si no te quemas. Y cuidadito porque ya llegó el cósmico Darth Vader y te va a arruinar. O sea, se oye horrible, pero es la manera en la que nosotros se lo estamos dando a la gente. ¿Tú crees que alguien va a querer escucharte teniendo ese tipo de actitud, ese tipo de mentalidad? La verdad, no. Entonces es por eso que nosotros estamos tratando de ver lo siguiente. Ahora, ¿quieres que te dé un poquito de Biblia con respecto a esto? Solamente te voy a dar algo en blanco y negro. Y esto está escrito en el libro de Santiago 2:13. Y lo tengo escrito aquí, si es que lo puedo encontrar. Y dice así, Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso es que en Romanos capítulo 2 dice que es la bondad de Dios la que traerá al arrepentimiento al mundo. Por eso dice Juan 3:17, Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Porque Dios amó al mundo tanto. Pero Juan 3:17 dice, pero no mandó al mundo a condenar al mundo, pero a que el mundo sea salvo por medio de él. Entonces, exactamente, Nixon. Estas son buenas nuevas. No son las buenas nuevas de que Dios vino para salvarte, pero prepárate porque ahí viene el fuego y te va a quemar. Eso fue lo que tus teólogos favoritos dicen. Y yo sé que a lo mejor aquí perdemos muchos amigos. No hay ningún problema. Es con amor. Y por eso lo hacemos con cafecito. Está mi cafecito. Pero esto lo hacemos con cafecito porque es una plática, una charla más casual de venir y decirte con el corazón honesto, ¿sabes qué? Ya estuvo bien que estemos haciendo las cosas mal. Tiene que haber una generación que cambie las cosas. Una generación que no tenga las manos puestas en las maletas, listas para irse, pero una generación que realmente se compadezca del mundo. Una generación que realmente diga, bueno, puede ser que el fin ya llegue, pero si aún se hunde este barco, me van a encontrar peleando. Me van a encontrar esparciendo el reino de Dios hasta el final. Aunque créeme que por lo menos nuestra iglesia y nosotros
nosotros tenemos una escatología más optimista, que es lo que queremos compartirte en algún momento. Como te digo, esto es un periférico. Entonces, son cosas que en lo que tú puedes escoger lo que tú quieras. Claro. Puedes seguir creyendo en el anticristo, puedes seguir creyendo en que todo se va a acabar, puedes seguir creyendo que todo esto es juicio de Dios, que se va a acabar el mundo, pero no puedes dejar de amar a la gente, porque eso es blanco y negro. Dios amó al mundo, separa lo que es el mundo del mundo, porque el mundo, como nosotros nos lo dicen, y es lo correcto, el mundo es el sistema demónico aliado con el ser humano para poner una infraestructura que domina y esclaviza a la humanidad. Ese es el mundo, el sistema de este mundo. Pero al mundo, como el conglomerado de la humanidad, Dios la ama. Y la ama inmensamente. No solamente Dios ama a la humanidad. Mi mami hablaba hace un momentito acerca de Jonás. Atrévete a leer el libro de Jonás, pero léelo bien, léelo correctamente y mira hasta el final. Jesús dijo de que nos iba a dar la señal de Jonás, o se la iba a dar a los fariseos. Le iba a dar a los fariseos la señal de Jonás. ¿Quieres saber la señal de Jonás? Sí es cierto que Jesús estuvo en la tierra por 3 días, así como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días. Pero la señal de Jonás también es lo que Dios dice al final de su libro. Date cuenta que al final del libro de Jonás, Dios no termina el libro con un final feliz. Lo termina abruptamente porque es para que, dice los autores de Bible Project, que lo recomiendo mucho, el proyecto de la Biblia, que tú te tienes que mirar al espejo con el libro de Jonás y ver si tu corazón es igual del de Jonás, que estás proclamando que ya el juicio viene y quieres ver a todos quemarse para validar tu doctrina y decir que el Señor ya llegó. Porque es lo que nos dicen, de repente se quema una ciudad o cae juicio en una ciudad. Amén, hermano, el Señor viene. Eso es una perversión, eso no está bien. ¿Sabes por qué? Porque no trae amor a la gente. Claro. Viola el corazón de Dios. Ahora, si el juicio llega a tu ciudad o llega a tu cuadra o llega a tu familia y se te muere alguien o se muere el vecino o se muere una organización o te quedas sin trabajo, entonces tú te dueles. Y eso es algo que yo quiero mostrártelo porque el dolor humano nos va a doler a todos. Donde sean cristianos o no sean cristianos, el dolor humano siempre nos va a doler. Nos va a doler hasta el alma. Nos va a doler en maneras que tú no sabrías si tú puedes quedarte parado o estarías tambaleante de tanto dolor. Entonces yo no le deseo el dolor a nadie. No deseo el dolor ni deseo el juicio a ninguna persona. Al contrario, si yo quiero llevar el corazón de Dios, yo lo quiero llevar realmente como Dios es. Voy a terminar con esto porque este cafecito estuvo largo, pero mira cuánta gente linda está con nosotros todavía. ¿Cuál es el final del libro de Jonás? El final del libro de Jonás es de que Dios dice, ¿tú crees que estoy tan enojado con esta gente que los quiero acabar a todos? ¿No crees que hay niños en esta ciudad? Y hay inclusive animalitos que hay que tener misericordia de ellos. Hasta los animales, hazme el favor. Sí. O sea, a Dios le interesa la creación, ¿verdad? Claro, claro. Entonces así termina el libro de Jonás. Esta es la señal de Jonás, en lo cual nosotros podemos ver el corazón de Dios. Hermano, pero acabo de ver en el libro de Números que Dios arrasó hasta con mujeres y niños. Pactos. Es una manera particular en la que Dios tiene que lidiar. Aquí en las redes sociales yo no tengo el tiempo para explicarte esto, pero Dios tiene que lidiar de manera particular de acuerdo al pacto o al tiempo o la era en la que Dios está lidiando con la gente. ¿Qué sé yo de cómo Dios tenía que lidiar con la gente 4,000 años atrás en el tiempo de Noé? I have no idea. Yo no entiendo nada de eso. Del tiempo de Israel, los eruditos dicen, yo no sé. Porque realmente el tiempo de los israelitas fue un tiempo bien particular y las cosas que se les dijo a ellos son bien particulares. Mira, esto es como se ve cuando yo agarro algo del Antiguo Testamento y lo meto con calzador al Nuevo Testamento. En la guerra civil de los Estados Unidos, cuando el norte peleaba contra el sur por la esclavitud de la gente, ¿tú crees que los cristianos estaban desde los púlpitos diciendo que la gente fuera libre? No. Su entendimiento de la Biblia, de acuerdo al libro de Levítico, al libro de Números, es que podías tener esclavos. Estaba justificado en la Biblia en aquel tiempo. Y no es que esté justificado delante de Dios, es que Dios está hablando a un pueblo que para ellos es normal. Les está dando un mejor código que el código de Hammurabi, que era lo que tenían en aquel tiempo. ¿Y por qué Dios no lo cambia? ¿Por qué no dijo de que los esclavos son malos? Eso es bien sencillo, porque Dios no va a limpiar el desastre que hicimos nosotros. Nosotros tenemos que encontrar esa libertad, viendo lo que es blanco y negro, los preceptos del Señor y liberando con la verdad de la palabra de Dios y cambiando nuestro propio mundo. Es el precepto que encuentras en el libro de Job. Job tiene que cambiar su alrededor, cambiando su corazón primero.
Tú tienes que cambiar ay, ¿cuándo Dios va a reparar el asunto alrededor? No, no lo va a reparar. Tú vas a prosperar tu camino, tú todo te saldrá bien. Si tú sigues la palabra de Dios, la pones delante de tu boca, la pones en tu corazón y crees que el poder de Dios es tan potente que Dios pueda redimir tu cuadra, que Dios pueda redimir tu familia, que Dios puede redimir una nación en un día, que Dios al final va a hacer una nueva creación. Así como hay una nueva creación en nosotros, Dios va a crear un mundo nuevo. No destruir este mundo. En el libro de los Salmos dice que Dios no destruirá este planeta, pero dice que Dios va a ser una creación nueva. Probablemente esa es la imagen que dice que el fuego purificador pasará por todo esto. ¿Quién sabe? Pero en fin, entonces termino con esto. El Antiguo Testamento, cuando nosotros escogimos este pacto, ¿me pasas la cajita blanca, por favor? Cuando nosotros escogimos este pacto, no solamente ocurrió la tristeza de que el pueblo de Dios escogió distancia y escogió reglas, sino que puso un velo sobre el corazón de Dios. Y esta es la razón por la que tanta gente está tan confundida de que si Dios es un Dios agrio o un Dios enojado, porque ve todo lo que pasó en el Antiguo Testamento y piensan que el mismo Dios es el Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Otra vez, miren esta dulzura de mami aquí. Miren qué chula. Miren mi esposita hermosa. Miren qué chula. ¿Cómo creen que se ven ellas dos cuando están enojadas? Todavía chulas. Enojadas chulas. Piensa en tu mamá. Ahorita que es Día de las Madres. Piensa en tu mamá. Ay, qué dulce mi mamá que me ayudó y que no sé qué tanto. ¿Por qué no pones en las redes sociales cuando tu mamá agarró la chancla y te dio una de esas que te acuerdas y todavía te duele hasta ahora? Donde te marcaron como vaca ahí con todos los chanclazos que te dieron y hasta la fecha tienes la marca. ¿A poco no? Y me vas a decir que tu mamá no te ama. Okay. Entonces, Dios tiene sus lados severos y Dios tiene también sus lados dulces, así como todo ser humano. ¿Sabes por qué? No, ¿está comparando a Dios con un ser humano? No, no, el ser humano es como Dios, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nuestros sentimientos son sentimientos que Dios tiene. Nuestra manera de ser, nosotros somos también como un sentimiento de un ser supremo que Él tiene sentimientos. Pero entonces, si Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, ahí le están tirando un montón de piropos a ustedes. Monique, como siempre, fiel Monique. Y Claudia también, la carita feliz. Bueno, entonces, lo que hizo esta ley es de que puso un velo sobre el corazón de Dios. Y el corazón de Dios ya no se puede ver. Entonces después Pablo tiene este lenguaje donde dice de que cuando Cristo vino, ese velo lo rompió. Y al romperlo, ahora podemos ver el corazón de verdad de Dios. Cuando Felipe viene y le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús dice, ¿has estado conmigo todo este tiempo y no has visto al Padre? Créeme que cuando me ves a mí, ya viste al Padre. Y como Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces toda la teología que tengo aquí, todos los pactos, todo lo que está en la Biblia, yo lo tengo que filtrar a través de Jesús, porque Jesús es la verdadera representación del Padre. Léelo en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 dice que Él es la faz de Dios viniendo al planeta. Manda un mensajero, Juan el Bautista, delante de la faz de Dios. En Hebreos capítulo 1 es la exacta representación de la naturaleza de Dios. Pero en el Antiguo Testamento dice de que Dios acaba con pueblos. No, dice que Jesús es la representación exacta de cómo Dios es. Ese Dios que aún en el Antiguo Testamento hay versos como donde dice en Ezequiel, que creo que es en Ezequiel, de que Dios no se complace de la muerte del injusto, pero que el injusto venga y se convierta a Dios. Cuando ve la señal de Jonás, de que Dios no se complace de el arrasar de un pueblo, pero le da la oportunidad hasta el final, porque aún Nínive tuvo que ser destruida unos años después. Entonces, Dios siempre va a esperar hasta el último momento para que pueda haber misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Para Dios la misericordia tiene un valor más alto que el juicio. Entonces, por eso es que Él tiene tanta misericordia y espera con tanto deseo, esperando que nosotros cumplamos nuestro trabajo y que el mundo sea redimido por la sangre increíble de Jesucristo. Amén. Que hay poder en la iglesia para hacer esto. Y mira, ahora se puede ver el corazón de Dios y siempre, siempre Dios va a ser nuestro hogar. Amén. Nosotros vamos a poder venir y en lugar de estar metidos aquí adentro de este pacto, aquí estamos, mira, tú y yo, son estos monitos bonitos que están aquí de Transformers Prime. Entonces, estos monitos en lugar de estar aquí, mira, van a brincar aquí
y aquí guardaditos en el corazón de Dios, aquí nos quedamos. Entonces dice el libro de Primera de Juan de que no hay juicio que tú le puedas tener miedo. Ay, hermano, tengo tanto miedo porque ya va a venir el juicio. No, dice en Primera de Juan que no puedes tener miedo al juicio. Si tienes miedo al juicio es porque hay juicio para ti. Y entonces el amor no ha sido perfeccionado en tu corazón. Ay, hermano, pero el anticristo se va a llevar mis niños. Pues eso era lo que yo pensé cuando estaba joven. Por eso es que yo no quise tener niños. Por 5 años no tuvimos bebés. Secretamente no le dije a mi esposa. Tal vez sí te dije, ¿no? Pero no quería tener niños porque pensé, el anticristo se va a chupar a mis bebés. No, porque dice la Biblia en Primera de Juan, léelo bien, Primera de Juan capítulo 4. Dice, con respecto al anticristo y al falso profeta, los has vencido. Los hemos vencido. Amén. Porque más grande es el que mora en ti que aquel que está en el mundo. Esa canción tan hermosa que cantábamos, más grande es el que mora en mí que aquel que en el mundo está hablando del anticristo. Está hablando del falso profeta. Más grande es el que mora en ti que aquel que está en el mundo. Prohibido tenerle miedo al figurado anticristo. No puedes, porque más grande es el que mora en ti que aquel que está en el mundo. Entonces, ¿dónde está el temor? ¿Dónde está el aguijón de la muerte? Dios le quitó las llaves de la muerte y del Hades al diablo y ahora tenemos todo esto, el amor de Dios. Así que, cafecito con mucho amor, no para tratar de meterte ideas, no para tratar de hacer enojar a pastores o tratar de insultar profetas. Es simplemente para tratar de darte a entender que Dios piensa muy diferente acerca del juicio de como nosotros pensamos. Dios realmente es un Dios de amor y Él realmente es amor. Y sí, hay un lado severo, va a haber un día de juicio, va a haber un día de temor, un día de todo lo que quieras, pero si tú tienes temor a ese día, entonces no se ha perfeccionado el amor en ti. Eso quiere decir que hay que hacer algunos ajustes. Así que no tengas miedo, continúa adelante. Yo sé que este cafecito se fue largo, muchos ya a lo mejor ya se fueron a dormir, pero tenemos algunos que están ahí fieles todavía. Gracias por tu paciencia, gracias por estar con nosotros. Realmente para sacar esto de nuestro corazón hemos platicado por toda la semana y hemos tratado de ver cómo lo decimos de una manera que no lastimemos a la gente. Van a haber muchas preguntas o la gente no sabe. Disciplina amorosa, dice Monique, es cierto, es una disciplina amorosa. Esto no va como me lo predican en mi iglesia. Mira, no importa. El chiste es lo que hace en tu corazón al final. Si, la esperanza no la puedes dejar morir. La esperanza, si te la quita cualquier cosa, cualquier ideología, cualquier doctrina, cualquier cosa, te quitan la esperanza o te la ponen en el lugar erróneo, es peligroso. Y realmente nuestra esperanza está en Cristo, en la redención en Cristo. Y la iglesia lleva estas semillas de este mundo para que nosotros podamos llevar la esperanza al mundo entero. No hay otra persona que lo tenga. Dios las tiene, pero Dios no va a venir a arreglar todo aquí cuando Él venga. Él ya puso a la iglesia a arreglar. Y si nosotros no hacemos nuestro trabajo, al mundo le está yendo como le está yendo porque estamos dormidos. Entonces, ¿tú quieres que la iglesia despierte? Necesitamos reescribir nuestra manera de pensar de Dios. Dios es un Dios de amor y nos ha puesto a nosotros como respuesta al mundo para que se prenda la luz. Y entonces ahora es tiempo de dar luz al mundo. ¿Sabes por qué? Porque mira, porque estos chiquillitos tienen futuro. Y si yo le quito el futuro a mis niños y yo no pienso por ellos, yo no los mando a la escuela nunca, yo no pienso que ellos puedan ser el siguiente presidente o el siguiente pastor o la siguiente persona, y les, hola, este es Café del Espíritu. si yo no les brindo un futuro a ellos, entonces yo les estoy robando el futuro. ¿Por qué? Porque alguien más me dijo, no, esto es tu responsabilidad y la mía. Entonces yo tengo que creer y tengo que pensar que yo estoy en este mundo respirando, jalando aire, soplando vida, como dice Jesús Adrián Romero, es para poder hacer la obra de Cristo. Amén. Recuerda, nadie sabe el día ni la hora. No te dejes llevar por lo que escuchas. Lee tu palabra. Sí. Gracias. Así es. Bueno, los queremos muchísimo. Gracias a los que se quedaron con nosotros por tanto tiempo. Híjole, este cafecito sí estuvo largo. Pero ojalá, ¿sabes cómo te imagino? Te imagino como que estás sentado en la mesa o sentada en la mesa con tu cafecito así y ya se te acabó. Y ya fuiste a agarrar más cafecito y estás todavía con nosotros. Y esperamos que mientras te vayas a dormir, te vayas a descansar, pienses en todo esto. Realmente no es tan lúgubre como la gente te hace ver allá afuera.
Pero aún si nosotros tuviéramos que enfrentar un mundo lúgubre, dijéramos que venga ese temido orden mundial o que venga el chip de yo no sé qué tanto, que tanto miedo le tiene la gente al diablo. Es increíble. No tiene miedo a Dios, pero sí tiene miedo al diablo. Eso es denigrante, realmente. Pero aún si tuviéramos que pasar por un mundo anticristiano, donde haya un gobierno que esté gobernando todo y que esté haciendo la vida imposible a los cristianos, nosotros seremos como Daniel y como los amigos de Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego, que le dijéramos al gobierno demónico, aún Dios no nos guardara del horno de fuego, aún así no doblaremos nuestras rodillas delante de ti. O sea que si hubiera realmente un fin del mundo como nosotros creemos o nos han dicho que ha de suceder, ahí se va a probar los Danieles o los que no son Danieles. Entonces, pero yo no creo que el futuro va a ser así. Eso es mi corazón, pero eso ya es cuestión de cada quien. Pero el chiste es de que tengas esperanza. Amén. Que no arranques la esperanza de los tuyos, ni tu esperanza tampoco. Al contrario, piensa, si me queda tiempo aquí, entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, qué bueno que preguntaste. Conéctate con Dios, tómate un cafecito con el Señor y pregúntale, Señor, ¿qué quieres que yo haga en los días que me quedan? Y entonces ya podemos hablar de otras cosas. Mira, no pedimos nada, solo pedimos que compartas este video, que lo compartas, un cafecito de esperanza para aquellos que lo necesiten. Tenemos mucha gente amada que nos va a ver en algún momento, porque ellos no están aquí en el live, pero nos ven en algún momento. Los amamos tiernamente, los queremos mucho. Tenemos tantos seguidores en Reencuentro. Mi mamá ya es una celebridad en Facebook. Tenemos también Centro Cristiano Moré, que es nuestra iglesia, y tenemos Café del Espíritu, como dices hoy, Café para el Espíritu, que estamos aquí ya desde hace varios años. Entonces, todo esto es con el corazón de esperanza, con el corazón de que encuentres a Dios, que vivas una vida plena, tratando de vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Respetamos tu manera de pensar, respetamos tu corazón. Gracias, Mónica, eres correspondida. Respetamos lo que te predicaron, respetamos a tus pastores. Solo queremos darte este panorama bíblico porque a lo mejor nadie te lo dio, nunca. Y espérate que me oigas más al rato, porque traemos otras cosas bien cargaditas, pero no es para ningún mal, es para que cobres esperanza y vivas con fuerza la vida que Dios te da. ¿Ok? Así que te mandamos un saludo bien grande. Y muchas tacitas de café. Y muchas tacitas de café. Y feliz Día de las Madres a todas las mamis hermosas que están por allá. Las queremos un montón. Gracias por este café cargado, dice Claudia. Monique, gracias. Pasen una bonita noche. Los queremos inmensamente. Monique y Claudia, muchas gracias por estar ahí. Y hay una tercera persona por allí misteriosa que no sé quién es, pero está por ahí también con nosotros. Y hay muchas otras personas que se firmaron. Gracias por estar con nosotros, aún por el tiempo que estuvieron aquí. Pero ahí compartan este cafecito y nos vemos al próximo. Dios los bendiga. Buenas noches.